Shalom, mis hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal Only Way con Casey. Hoy es un día muy especial porque dentro de nuestro sincronario ya vamos en el día 10, mis hermanos, en el día 10 del primer mes, conocido como el mes de Aviv, pero vamos en el día 10. Si usted quiere saber cómo se hace el sincronario, vaya al video anterior donde yo les estoy explicando qué es cabeza de mes y usted puede en la descripción del video hacer el download o descargar el sincronario. Si no, en los próximos días estaré haciendo un video donde les voy a ir enseñando cómo hacerlo paso a paso. Pero por ahora pues quiero que nos enfoquemos en este día 10. Hoy es muy importante porque en este día justamente es que se escoge el cordero. El cordero, de acuerdo a lo que dice, perdón que no lo tengo listo, porque es Éxodo 12. Éxodo 12, desde el verso 1 nos dice a nosotros, dice, habló el Todopoderoso Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año, hablada toda la congregación de Israel, dice, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces en este día tenían que tomar el cordero, en este día. ¿En cuál día? En el 10 de este mes. O sea, un día como hoy, mis hermanos. Un día como hoy. Pero resulta que un día como hoy, pues es Shabbat, mis hermanos. Para nosotros es Shabbat. Los que han venido siguiendo este canal, pues saben que nosotros los Shabbats nos caen en un martes. Si usted quiere saber más, bueno, visite el canal, navegue por él, va aprendiendo un poco más. Seguiré ampliando pues este tema, porque es importante que todos lo sepamos. Pero cuando vaya a volver a hacer el sincronario, pues voy a volver a explicarlo. Así que esté muy pendiente, stay tuned. Pero mire, hace una semana estábamos celebrando el primer Shabbat, el martes anterior, el primer Shabbat del año. ¿De cuál año? Del año 5992, que corresponde al 2023, que acabamos de empezar. Estamos en el mes de Aviv. Esto lo confirmamos con la escritura de primera de Samuel 20, mis hermanos. Ustedes pueden ir ahí ver, en el video anterior también lo expliqué. Una semana después, pues es el día 10 y es donde se escoge el cordero. Como lo acabamos de ver acá, pues justamente dice, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. En el mes de este 10, o sea, en el día 10 tenían que escoger el cordero, tal cual como nosotros lo tenemos marcado dentro de nuestro sincronario. Ahora, ¿por qué es tan importante esta fecha, mis hermanos? Porque sucedió un evento en las escrituras que justamente nos relata qué era lo que estaba pasando. En Marcos 11 nosotros encontramos que dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé o Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús, Yehoshua, envió 2 de sus discípulos y les dijo, ahora qué interesante que sean 2 de sus discípulos, ¿por qué? Pues porque tenían que estar los 2 testigos, de la misma manera como cuando él es crucificado, pues tiene uno a cada lado, ¿no? 2 testigos también. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Un pollino atado. Dice, desatadlo y traedlo. Todos estos detalles son muy importantes, mi hermano, porque atado significa estar ligado a algo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando nosotros estamos ligados a las religiones. La palabra religión significa religar, reatar. O sea, cuando nosotros estamos atados a algo, necesitamos ser desatados. ¿Y quién nos desata a nosotros? Pues Yeshua. Porque cuando Él nos muestra su verdad, pues nos hace libres. Solo la verdad nos hace libres. Dice, y si alguien os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron,
como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Ahora, esto es en la versión Reina Valera. Quiero que vayamos y lo leamos en la versión Biblia Kadosh. Y dice, cuando se iban acercando a Jerusalén, y note usted que el nombre de Jerusalén empieza con Y, no con Ya, es con Y, mis hermanos, con Y. ¿Por qué? Porque recuerde que el nombre de nuestro Todopoderoso no termina en Ya ni empieza con Ya, es con Y, ¿sí? Bueno, dice Jerusalén, como también es Yehudá, no Yahudá, es Yehudá, para hablar de Judá. Entonces, Eye o Aye. Bueno, vamos a seguir leyendo. Cuando se iban acercando a Jerusalén, cerca de Beit Pagé o Bet Pagé y Beit Ania o Betania, por el monte de los olivos Yeshua mandó a 2 de sus talmidín. Ahora, vamos a ver estos nombres, ¿por qué son tan importantes? Aquí los podemos ver Betfagé y Betania. Vamos a buscar entonces el significado de esos nombres, porque debe tener algo que ver, ¿cierto? Dice Betania en arameo, en hebreo Bet-Ania, ya lo vimos aquí, por eso lo quise ya, Bet-Ania, Ania, aquí dice Anya, pero en realidad es Ania, Ania, o sea, la gente traduce o pronuncia como una Y, pero es una I, Betania, ¿sí? Por eso Betania. Betania. Ay, lo borré, qué pena. Vamos a ver qué significa. Vamos a volverlo a buscar. El significado de Betania. Para que lo podamos ver, porque es que, miren, entonces se llama casa de frutos. Algunos le dicen casa de aflicción, pero en realidad significa es casa de los frutos. Aquí lo podemos, casa de frutos. Eso es lo que significa. Dice, aldea en la falda oriental en el Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros del este de Jerusalén, en el camino de Jerusalén a Jericó, que actualmente se llama Al-Sariyeh. Al-Sariyeh. Entonces, allí, dice, en Betania vivían Lázaro, Marta y María. ¿Y por qué es tan importante este dato, mis hermanos? Porque recuerden que esto es una semana antes de que Yeshua resucitara. Así que es muy diciente que él se fuera a Betania porque era donde estaba Lázaro, ¿cierto? A quienes Jesús visitó en varias ocasiones, pero allí también vivía Simón el leproso, que es una figura bíblica que hospedó a Jesús de Nazaret en Betania, donde una mujer le ungió, según es la mujer que le unge con el perfume, ¿sí? En cuya casa una mujer ungió a Jesús con usanza tradicional de perfume sobre su cabeza. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante Betania o Bet-Anya, que significa casa de los frutos? Pero también dice que fue a Betfagé. Entonces vamos a buscar. Betfagé, de origen arameo, significa casa de los higos. Casa de los higos. Y hay que tener muy en cuenta estos dos detalles, porque vamos a seguir leyendo para seguir escudriñando de qué era que se trataba. Entonces vamos a ir nuevamente a Marcos 11, que es lo que estamos leyendo para poder entenderlo. Entonces dice, cuando se iban acercando a Jerusalén, dice, cerca de Betfagé, que sería entonces la casa de los higos, ¿cierto? Y Bet-Ania o Betania, que sería la casa de los frutos. Por el monte de los olivos, Yeshua mandó a sus 2 testigos, ¿no? Con estas instrucciones, vayan a la aldea de enfrente y tan pronto entren en ella, atado allí encontrarán, aquí dice un potro. ¿Y por qué un potro? Porque pues un potro es como un caballo pequeño, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué tiene tanta relevancia todo esto. Pero en las otras versiones dice que un pollino, y un pollino pues es un asno, un burro, que podría ser también un caballo pequeño, ¿no? Dice, vayan al día de enfrente y tan pronto atado allí encontrarán un potro que nunca ha sido montado. Oiga bien, nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. ¿Por qué tenía que nunca haber sido montado, mis hermanos? Pues porque no había sido un asno trabajado.
¿sí? Además era un potro, o sea que era joven, era, ah, sí, era joven, todavía no había sido ni maltratado, ni tenía manías, mm, ni tenía rencor en su corazón por las cargas que le habían puesto, en fin. Si alguien les pregunta por qué están haciendo esto, le dicen, el Adón lo necesita y lo devolverán enseguida. Y fueron y encontraron un potro en la calle atado a una entrada donde dos calles se unen y lo desataron. Qué interesante que dos calles se unen, ¿cierto? ¿Por qué nos está diciendo eso? Pues que hay dos caminos y usted verá cuál escoge, ¿cierto? Pero hay un momento en que esos caminos se unen y usted tiene que su camino con el camino del Padre se tienen que unir. ¿Mm? Dice, y lo desataron. Fueron y encontraron un potro en la calle, atado a una entrada a las dos calles que se unen, y lo desataron. O sea, cuando nosotros somos desatados, cuando nos unimos al camino del Padre, allí se unen. Los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando al potro? Ellos le dieron la respuesta de que Yeshua les había dado y les dejaron continuar. Trajeron el potro a Yeshua y echaron sus mantos sobre él y se montó en él. ¿Qué eran los mantos? Pues los talits que tenían. Para aquellos que dicen que el talit solamente se puede usar dentro del templo, pues mis hermanos, sepan ustedes que aquí incluso ellos andaban con el talit en la calle y cogieron, echaron sus mantos sobre él y él se montó. Mucha gente alfombró el camino con sus ropas, mientras otros esparcieron ramas verdes que habían cortado en el campo. Ramas verdes que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que seguían detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito es el que viene en el nombre de Eye, del Todopoderoso, del gran Yo Soy. Bendito es el reino que está viniendo de nuestro Padre David, y tú en el más alto cielo, Hosana. Entonces, Yeshua entró en Jerusalén, fue a los patios del templo y echó una buena mirada a todo, pero como ya era tarde, se fue con los 12 a Betania. Ahora, qué interesante que sea todo esto. Póngale cuidado. Dice que se fue a Betania, pero primero fue al templo. O sea, cuando él entra a Jerusalén, entra y todo el mundo le hace el camino con las palmas, le tiran las ropas, los mantos, y entonces gritan Hoshiana, bendito eres tú, el que viene en el nombre del Todopoderoso. Y él entra al templo, da una vueltita, echa una miradita, dice, pero como ya era tarde, se fue con los 12, o sea, con sus 12 discípulos, se fue ¿a dónde? A Betania. Se fue a Betania. Eso es lo que dice, ¿cierto? Él se fue. ¿A dónde? A la casa de los frutos se fue. ¿Se fue a qué? Se fue a descansar porque ya era tarde. ¿Y por qué se va a descansar él? Díganme ustedes, ¿por qué ustedes creen que se va a descansar? Bueno, pues porque resulta que ese día, pues era Shabbat, el 10 que se escoge el cordero. Primero, ¿el qué estaba haciendo? Pues él se estaba mostrando como el cordero, ¿cierto? Porque pues Éxodo 12 nos dice muy claramente, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de sus padres, un cordero por familia. Y entonces él se estaba mostrando en este día como que él es el cordero y los que lo estaban escogiendo le estaban tirando todas los mantos y las palmas y las hojas verdes y todo lo que estaban haciendo la ovación a él. Pero él no hizo nada, sino solamente fue a los patios del templo. Pero uno dice, ¿por qué va a los patios del templo? ¿A usted no les parece como muy... Ahorita vamos a aclarar ese detalle. Dice, y echó una buena mirada. Él solamente echó una mirada. Y como ya era tarde, o sea, ya era hora de ir a descansar, porque era un día de descanso, entonces se fue con los 12 a Betania. ¿Se fue a dónde? A descansar, mis hermanos. A eso fue que él se fue, a descansar. Recuerden que Betfagé significa la casa de los higos y Betania significa la casa de los frutos. Eso es lo que significa, mis hermanos. Que en Betania fue donde resucita Lázaro, ¿sí?
pero también estaban la que la unge, María, la que lo unge a él con el perfume. Sí, solamente se unge a alguien con perfume cuando va para una fiesta muy grande o en este caso porque ya estaba cerca su muerte. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, pero ¿qué es lo que hace Yeshua? Pues él solamente va y dice que echó una buena mirada y se van a Betania. Dice, al día siguiente, cuando regresaron de Betania, de descansar, se sintió con hambre. Fíjese, al día siguiente, no en este día. O sea, un día como mañana es cuando él tiene hambre, él viene de Betania, dice, viendo desde lejos un árbol de higos, y mire qué interesante que sea un árbol de higos, porque resulta que aquí mismo la parte de arriba dice que él fue a Betfagé o Betfagé, y recuerdan que Betfagé significa casa de los higos, ¿sí? Entonces, él lo que estaba haciendo en ese momento, vamos otra vez a leerlo, miren acá, dice, Yeshua al día siguiente, cuando regresaron de Betania, se sintió con hambre. Viendo desde lejos un árbol de higos que tenía hojas, fue a ver si podía encontrar algo en él. Cuando se acercó al árbol, nada encontró sino solo las hojas, porque no era temporada de higos. Y le dijo que nadie coma fruto de ti jamás. Y sus talmidim oyeron lo que él dijo. Llegando a Jerusalén, entró en los patios del templo. Fíjese que el día anterior, aquí dice, ¿cierto? En el verso 12, dice, Yeshua entró en Jerusalén, fue a los patios del templo, mire, y echó una mirada a todo. Solamente echó una mirada, él no hizo nada. Y no podía hacer nada porque él ya había entrado mostrándose como el cordero, ¿sí? Que iba a morir, ¿cierto? Ya se mostró, tal y como lo establece Éxodo 12. Ya todos lo reconocieron como ese cordero que les iba a traer salvación de parte del Padre. Pero al día siguiente, cuando él va de camino desde Betania, pues mira los higos y luego dice que llegando a Jerusalén entró en los patios del templo nuevamente y comenzó a echar fuera los que estaban comerciando allí, tanto a los mercaderes como a sus clientes. También volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. Y uno dice, ¿para qué estaban estos ahí haciendo todo eso? Bueno, pues porque es que ellos compraban ahí para hacer los sacrificios y hacer sus ofrendas también. Dice, y no permitía que nadie cargara mercancía por medio de los patios del templo. Entonces, mientras les enseñaba, les dijo, escrito está en el Tanakh, mi casa será llamada casa de oración para todos los goim. Oiga bien esto. ¿Y por qué es tan importante esta parte de que sea para todos los goim? Mi casa será llamada casa de oración para todos los goim. Mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Bueno, mis hermanos, aquí hay mucho de dónde cortar tela, porque fíjense, mi casa será llamada casa de oración para los goim. Si nosotros vamos y buscamos esa parte donde fue la expulsión de los mercaderes del templo, entonces vamos a encontrar, dice, es la denominación de una escena evangélica protagonizada por Jesucristo en las vísperas de la Pascua judía. O sea, nos está confirmando que efectivamente eso sucedió en víspera, o sea, que ya casito iba a ser la Pascua. Lo que quiere decir que estamos ubicados en el tiempo real del que nosotros hablamos en nuestro sincronario, porque si es el día 10 que él va a los patios del templo, simplemente cuando le hacen la oración de Hoshiana, al día siguiente, el día 11, él está tirando, porque es el primer día de la semana, él está tirando a todos los mercaderes las mesas, los está sacando, porque el día 14 es cuando él muere. El día 14 es Pesaj. Entonces, cronológicamente, pues estamos bien, porque dice que era en las vísperas de la Pascua judía. Dice, aparecen todos los evangelios, aunque mientras, bueno, ahí se puede seguir leyendo en el capítulo 21, bueno, porque Mateo también lo registra. Y dice,
En este episodio Jesús visita el templo de Jerusalén, el llamado templo de Herodes, cuyo patio es descrito como lleno de ganado y tablas de cambistas que cambiaban las monedas griegas y romanas por monedas tirias. Las monedas tirias dice que eran los ciclos, era más o menos esto, que era lo que la gente dice. Es una antigua unidad monetaria después utilizada en el Oriente Próximo y en Mesopotamia. El uso de la palabra data del año 2150 antes de la era cristiana, durante el periodo acadio, generalmente se entiende por un ciclo, una unidad hebrea que tenía diversos valores dependiendo de la fecha y la región, pero a esto es a lo que se refería. Dice, las únicas que puedan usarse en las ceremonias del templo, solamente podían cambiarlas ellos. Dice, Jesús se molestó tanto por esta situación que hizo salir al ganado y tiró las mesas de los cambistas y de los vendedores de palomas, haciendo caer las monedas por el suelo. Porque los religiosos habían dicho que los gentiles no podían presentar entonces estas ofrendas sino solamente monedas, entonces por eso habían cambistas. Hasta los días de hoy existen todavía casas de cambio en todas partes, pero eso es una usura, ustedes lo saben. Y eso mismo estaba pasando ahí, una usura, estaban robando al pueblo. Pero además, ¿por qué es tan importante que fuera en el templo o en los patios del templo? Porque es que resulta que los patios del templo, mis hermanos, dice, la atmósfera mercantil que rodea a los cambistas y el ganado extraña al lector moderno, que no puede evitar comprar su propia experiencia de culto. Bueno, la gente en este momento sigue pagando dentro de las iglesias. Yo ya tengo un video aquí que les he demostrado a ustedes lo que realmente es el diezmo. Si usted quiere, vaya y búsquelo, lo lee y lo escucha, se da cuenta de todos los fundamentos bíblicos que hay para que usted vea pues cómo no es casa de oración, sino realmente es una cueva de ladrones las iglesias. Muy triste, pero es así, porque no se cumple con lo que realmente dice la escritura. Y entonces dice aquí, es casi seguro que el área en cuestión era la corte de los gentiles. Lo que a nosotros nos avala realmente aquí, porque la corte de los gentiles, o sea, en esos patios del templo, que aquí nos está hablando Marcos 11, dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los goim. O sea, lo mismo que nos está diciendo aquí, que es corte de los gentiles. Entonces, cuando Yeshua va ese día y mira, ¿sí? Primero echa un vistazo, ¿qué era lo que estaba echando un vistazo en el día de Shabbat, cuando ha entrado como el cordero de Pesach, mostrándose y todo el mundo le decía Oshiana? Pues, él va y mira nomás el patio de los gentiles. Ese día no había nadie ahí. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues porque era Shabbat, por eso no había nadie. Pero al día siguiente él va y entonces se encuentra con esta escena de que todos están vendiendo, están las palomas, está todo esto. Y dice, mi casa será llamada casa de oración para los goim, porque ellos estaban abusando de los gentiles, como ahorita suele pasar en todas las iglesias, abusan de nosotros porque nosotros venimos amando a Yeshua, a Jesucristo, a Yehoshua. Venimos buscando y entonces llegamos a las congregaciones, a las religiones, a las iglesias, a donde sea, y resulta que nos atracan, ¿sí? Porque nos dicen que tenemos que pagar un diezmo que, si bien es cierto, si hay un diezmo establecido en la escritura, pero no es como ellos nos lo dicen en las iglesias. Como le digo, y lo repito, vaya y mire el video para que usted sepa lo que realmente es el diezmo, que cómo lo ordena el Padre. Y entonces eso está sucediendo, pero en el día siguiente al día de Shabbat. Entonces un día como hoy es cuando realmente no solamente se escoge el cordero, sino que Yeshua entró como ese cordero de Pesaj. Ahora, ¿por qué todo esto es tan relevante y por qué todo esto que yo estoy hablando tiene tanto sentido? Miren, mis hermanos, en el catolicismo, ese día en que Yeshua entra es conocido como el Domingo de Ramos. Y miren esto, ¿cuál es su importancia? En el Domingo de Ramos se celebraba la entrada de Jesús a Jerusalén, el relato de su pasión y su muerte en la cruz. O sea, cuando él entra a Jerusalén y luego empieza toda esa semana donde empieza la pasión, que es conocida la pasión de Cristo, y luego su muerte, que culmina con su resurrección. Todo eso sucede durante una semana, mis hermanos. O sea, que estamos bien de tiempo porque se está marcando en este día que Yeshua es escogido como el Cordero y una semana después va a resucitar. ¿Por qué? Porque dentro de 4 días va a ser Pesach, su muerte. Entonces, cuando nosotros vamos y miramos que efectivamente los católicos
los católicos celebran el Domingo de Ramos. Y en el Domingo de Ramos, dice, es simbólicamente la puerta de entrada en la que los cristianos se preparan para entrar en la Semana Santa y por tanto dirigirse a la Pascua. ¿Se da cuenta? O sea, tienen una idea de lo que es, solo que lo empiezan en un domingo. ¿Y por qué en un Domingo de Ramos, mis hermanos? Porque resulta que para el catolicismo el domingo es el séptimo día, mis hermanos. O sea, lo que para nosotros es Shabbat, el séptimo día, para ellos el séptimo día es en domingo. Por eso es que ellos hacen esto el domingo, que es exactamente lo que nos dice Marcos 11 que estaba sucediendo, que él entra y solamente ve, va allá y mira, da una vueltica por los patios del templo nomás, no hay nadie, no hace nada, se va a descansar a Betania, ¿sí? Porque él va a dar fruto y luego Betfagé, que es la casa de los higos, luego él entonces, en las siguientes, cuando ustedes ven que él entonces hace que la higuera no dé más frutos, es que aquí lo estamos viendo el árbol de higos, bueno, usted lo puede leer todo Marcos 11 porque ahí se lo va relatando cómo es. Y paso siguiente es cuando saca a los cambistas, pero no lo hace en Shabbat, él lo hace al día siguiente. Entonces, estamos mostrando realmente cómo es, ¿sí? Porque de hecho, la idea, infortunadamente en el día equivocado, la tienen los católicos, dice. Entonces usted puede ver ahí. Por eso es que ellos llevan palmas y hacen todas estas procesiones en lo que ellos llaman el Domingo de Ramos, que para ellos es el séptimo día. Porque en realidad eso sucedió en el séptimo día, que es un Shabbat, mis hermanos. Nosotros lo conocemos como un Shabbat, ¿sí? Todo eso estaba sucediendo. No lo de los cambistas, porque es al día siguiente, por eso me encargué de mostrárselos. Ahora, ¿por qué todo esto es tan importante que sea un cordero? ¿Y por qué los gentiles? ¿Y por qué todo esto? Mis hermanos, vamos a ir directamente, vamos a los cielos. Vamos a mostrar en un día como hoy qué está sucediendo en los cielos. Entonces el sol en este momento está ¿en dónde? En el Cordero, mis hermanos. Ya casi todo va a salir de la constelación del Cordero. Pero está en el Cordero. ¿Por qué? Pues porque está anunciándose él como el Cordero de Pesaj. Entonces, pues obvio, no lo está marcando. Pero próximo a entrar ya a la siguiente constelación, que va a ser la constelación del Toro. La constelación del Toro. Entonces, hoy, fíjense una cosa. Hoy, estamos aquí, 9 de mayo del 2023, el Sol está en la constelación de Aries porque se está manifestando, como lo mismo lo dice Marcos 11, que Él es, ¿cierto? Ese Cordero que estaba entrando a Betania. ¿Con quién? Con los 12. Él entraba a Betania a descansar, pero de Betania a Jerusalén le empiezan todo el mundo a decir, Hoshiana, bendito es el que viene en el nombre del Todopoderoso. Y es cuando le ponen, porque él ha desatado el, ¿qué? Que ha desatado el potro o el pollino. Pero ¿por qué un pollino? ¿Qué tiene que ver un pollino en toda esta historia, mis hermanos? Vamos a empezar a atar todos los cabos, ¿cierto? Vamos a leerlo en la Reina Valera y dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé, entonces la casa de los higos, y a Betania, la casa de los frutos, frente al monte de los olivos, Jesús, ¿qué pasó en el monte de los olivos? Pues que él fue cuando sudó sangre, ¿cierto? Porque ya venía la hora que él temía. Dice, Jesús envió 2 de sus discípulos, los 2 testigos, y le dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, o sea, un burro atado. ¿Quién es ese burro? ¿Por qué es tan importante? Recuerden, en este momento en los cielos se está manifestando el Cordero, porque Él es el Cordero del que habla Éxodo 12 para la Pascua. Pero está a punto de entrar luego el Sol a la constelación del Toro. Pero, ¿qué pasa? Que sea el toro, que sea el pollino. Vamos a entrar a entenderlo, mis hermanos. Vamos a entrar a entenderlo. Mire,
Oseas. El libro de Oseas a nosotros nos habla de lo siguiente, dice: porque ellos han subido a Siria como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes. ¿Quién es Efraín en las escrituras? Pues Efraín es el hermano de Manasés. Y él, junto con Manasés, pues son los hijos de José, ¿cierto? Son los hijos de José. Pero Efraín, dice Oseas 5:13, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Siria y envió mensaje al rey Jareb, pero él no os podrá sanar ni curar vuestra herida. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento tanto Judá como Efraín, ¿y quién es Efraín? Pues Efraín tipifica a todos los gentiles, mis hermanos, a todos los gentiles. ¿Por qué y cómo sabemos que eso es cierto, mis hermanos? ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, vamos a irnos al libro de, creo que es, vamos a ir a Génesis 48. En Génesis 48 lo que está sucediendo dice: en un tiempo después alguien le dijo a José que su padre estaba enfermo. Él tomó con él sus dos hijos, Manasés y Efraín, y vino a Jacob. Y entonces aquí es cuando le dijeron a Jacob: aquí viene tu hijo José. Israel reunió su fuerza y se sentó en la cama, y Jacob le dijo a Joseph: el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo diciéndome: yo te haré fructífero y numeroso. ¿Qué dijimos que era Betania? Casa de los frutos. Pero además miren esto: yo te haré multitud de naciones y yo daré esta tierra a tu cera, o sea, a tu semilla, a tus descendientes, para que la posean para siempre. Y si usted sigue leyendo, pues ahí va a ir encontrando. Entonces, Israel vio a los hijos de Joseph y preguntó: ¿quiénes son estos? Y Joseph respondió a su padre: ellos son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Jacob respondió: yo quiero que los traigas aquí a mí para poder bendecirlos. Ahora los ojos de Israel estaban apagados por la vejez, así que no podía ver, y Joseph trajo a sus hijos cerca de él, y él los besó y los abrazó, y Israel dijo a Joseph: observa, no he sido privado de ver vuestro rostro, pero Elohim me ha permitido ver tu cera también. Entonces Joseph los sacó de entre sus rodillas y se postró en tierra. Y Joseph los tomó a ambos, Efraín en su mano derecha hacia la mano izquierda de Israel, y Manasés en su mano izquierda hacia la mano derecha de Israel, y los trajo cerca de él. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más joven, Efraín, y puso su mano izquierda en la cabeza de Manasés. Él intencionalmente cruzó sus manos, aun siendo Manasés el primogénito, pues porque había nacido primero. Entonces él los bendijo a ellos, y Elohim, en cuya presencia mis padres Abraham y Yitzhak fueron bien placenteros, el Elohim me ha alimentado desde mi juventud hasta este día. El Malak que me rescató de todo peligro bendiga a estos niños, que ellos recuerden quién soy yo y qué es lo que represento, y asimismo mis padres Abraham y Yitzhak, quienes fueron ellos que representan, y que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. Escuchen esto: y que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. ¿Qué significa eso? Ser fructífero. Cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació, se molestó de hecho. Dice: y levantó la mano de su padre para quitarle la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Manasés. ¿Por qué? Pues porque Manasés era el primogénito, era el que había nacido primero. Pero Israel o Jacob había cruzado sus manos y había puesto la mano derecha sobre Efraín. Joseph dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre se rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también será un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su cera formará multitud de naciones. ¿Y quiénes son las naciones? Los gentiles, mis hermanos, o sea, los que hemos estado como gentiles. Entonces ese día añadió su bendición sobre ellos: en ustedes Israel será bendecido, diciendo que el Elohim te haga como Efraín y Manasés. Y así él puso a Efraín delante de Manasés. ¿Sí? Lo puso a Efraín delante de Manasés. Entonces Israel dijo a Joseph: tú ves que estoy muriendo, pero Elohim estará contigo y te devolverá
a la tierra de tus padres. Así que pues podrán ver mis hermanos que tenemos esperanza, ¿sí? Porque nosotros somos el regreso de Efraín, somos nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Pues vamos nosotros y miramos entonces según la Biblia, la tribu de Efraín significa doblemente fructífero. Es una de las 12 tribus. Y aquí pues ustedes pueden ver el mapa. Dice, la tribu estaba constituida por Efraín y su descendencia. Ustedes pueden verlo absolutamente todo. Pero además, en Deuteronomio 33, mis hermanos, cuando nosotros vamos y leemos, dice, el Eterno vino desde el Sinaí, desde Seir amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Param. Bueno, ustedes, dice la Torá de Moshe nos ordenó con herencia la asamblea de Jacob. Entonces un rey se levantó en Yeshurun. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo. Y cuando habla que hizo todo un pacto, dice, de Yosef él dijo, su mano es la bendición del Todopoderoso, con lo mejor del cielo, con lo mejor del rocío. ¿Por qué él está dando todas estas bendiciones? Dice, con los frutos de los cambios del sol. ¿Qué nos está hablando? Pues de las estaciones. Y con lo mejor del producto de cada mes. Con lo mejor de las montañas de antaño, con lo mejor de las colinas eternas, con lo mejor de la tierra y el favor de él quien vivió en la zarza. Y qué interesante que tome aquí el tema de la zarza ardiente, porque recuerden que en la zarza ardiente es cuando se da realmente el nombre del Eterno. Dice, con lo mejor de la tierra y todo lo que la llena, el favor. ¿A quién le está diciendo todo eso? Se lo está diciendo a José, a Joseph. Y luego dice, su primogénito toro, la gloria es suya. Sus cuernos son aquellos de un unicornio, con ellos acorneará a los pueblos de una vez, a todos ellos, hasta los confines de la tierra. Estos son los millares de Efraín, y estos son los miles de Manasés. O sea, los millares de Efraín. Dense cuenta esto. Dense cuenta porque lo está diciendo su primogénito toro. Y estos son los millares de Efraín. Recuerde que fue bendecido y dice que va a ser sobre todo fructífero. Todas las bendiciones fueron dadas a José y los hijos de José son Efraín y Manasés. Pero habla que su primogénito toro, porque la primogenitura fue dada a Efraín según Génesis 48. Y luego leemos, bueno, aquí como lo vieron, todo en Génesis 48, usted puede volver a leerlo. Y luego dice en Jeremías, dice, porque así dice el Todopoderoso a Jacob, canta de alegría y exúltate sobre la cabeza de las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Los gentiles. Haz proclamación, alaba tú y di, el Eterno, el Todopoderoso salvaba a tu pueblo, el remanente de Israel. Contempla, los traeré del norte. ¿Por qué? ¿Por qué del norte? Porque las tribus del norte son las 10 tribus que se habían perdido, ¿sí? Recuerde que se unieron Judá con Benjamín y a ellos se fue con ellos Leví, conformaron la casa de Judá. Y luego el norte, las tribus del norte, o la casa del norte, es justamente todas las otras 10 tribus, entre ellas Efraín, y dice así, los traeré del norte y los reuniré de los confines de la tierra para la festividad de Pesaj. ¿Para cuándo? Para la festividad de Pesaj. Y el pueblo tendrá una gran multitud. ¿Y qué era lo que le habían dicho a Efraín? Pues que iba a ser la multitud, fructífero, millares, y ellos regresarán aquí, dice. Y ellos salieron gimiendo y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua sobre las sendas allanadas, porque yo soy padre de Israel. Oiga bien. Y Efraín es mi primogénito. ¿Quién es el primogénito? Efraín, mis hermanos. Efraín es el primogénito. Pero ¿qué nos había dicho Deuteronomio? Que era su primogénito el toro. El toro. Efraín es el primogénito. Eso dice. Ahora, vamos a seguir otra vez. Vamos de nuevo a los cielos. Está el cordero, ¿sí? El sol en el cordero. Y luego ya va a salir de aquí para irnos a Pesaj, que va a ser mientras está el cordero. Pero luego va a llegar al toro. ¿Por qué? Porque el toro, como lo dice aquí, dice su primogénito el toro. ¿Quién es el primogénito del toro? Pues los millares de Efraín.
¿cierto? ¿Que quiénes son? Pues que son el primogénito. Pero ¿y entonces por qué en Marcos decía que hallaréis un pollino atado? ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un asno? ¿Por qué un asno, mis hermanos? Porque resulta que aquí clarísimo lo dice, dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Quién? Efraín. O sea, Efraín fue el que hizo todo ello. El Efraín, por eso es que en el libro de Oseas se habla de Gomer, la prostituta, porque eso fue lo que hizo Efraín, se metió con se prostituyó con otros dioses, y eso lo hicimos nosotros, mis hermanos. Y luego dice, ¿quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz? Eso está en Job 39, 5, 8. ¿Y qué es lo que nos dice Marcos? Que el mismo Yeshua mandó ¿a qué? ¿A qué? Que desaten al potro, al pollino. Que desaten al potro o al pollino. Eso es lo que está pasando. ¿Quién dejó en libertad a las asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras de las asno veloz? Pues ahí están, mis hermanos. Las escrituras nos confirman que entonces en las escrituras se llama asno a Efraín. Pero en Deuteronomio dice que era el toro. Por esa razón Yeshua iba entrando sobre un qué? Sobre un pollino, sobre un asno, sobre un potro. Iba entrando Yeshua a Jerusalén y todo el mundo le daba la ovación. Pues porque en un día como hoy él lo hizo, entró a Jerusalén, venía de Betania a descansar. Al día siguiente es cuando tira y Betania, recuerden que es la casa de los frutos. ¿Y quién es el que da fruto? Efraín. Pero que es el primogénito toro. Ese es el símbolo que representa a Efraín. Es el toro, mis hermanos. Este es el símbolo que representa la tribu de Efraín. El toro, como lo dice Deuteronomio. Pero que durante todas las escrituras nosotros podemos identificar que Efraín es justamente el asno, ¿sí? El asno. Y dice que se fue a Siria. ¿Y a dónde? Realmente dice, porque ellos han subido a Siria como asnos montes solitario. Efraín alquiló amantes. Y entonces cuando vamos y buscamos dónde queda Siria, dice, Asiria es la región ubicada en el antiguo Oriente Próximo que se extendió desde Mesopotamia, la actual Irak, hasta el Asia Menor, hoy Turquía. O sea, entre todo lo que es Irak y Turquía. Increíble es que Turquía es donde inicialmente pues estaba el trono del mismísimo enemigo, que ahora pues es considerada la iglesia de Pérgamo, no, todo el trono de Pérgamo que se trae desde Alemania y luego otra vez va a Turquía. Bueno, pues otro estudio, mis hermanos. Entonces sigamos atando los puntitos. Entonces, en este momento el sol está en Aries porque el cordero, Yeshua mostrándose como cordero, pues va montando un pollino, ¿sí? Porque está a punto de entrar, ¿sí? Está a punto de entrar a la constelación de Tauro, que es el toro. Ya vimos que el toro representa también a Efraín. Pero también resulta que cuando nosotros vamos y buscamos, miren esto, mis hermanos, tan interesante el día de hoy lo que está pasando. Buscamos entonces la luna. ¿Qué está pasando con la luna? ¿Dónde está la luna? Aquí está Moon, luna. ¿Y dónde está la luna? Pues en el hombre que va sobre un potro. Está la luna. Sí, señor. Un hombre que va montando una bestia. ¿Cierto? Ese día se escogía el cordero. En los cielos, si buscamos dónde está el sol, pues vamos a encontrar que el sol está en el cordero hoy. Sí, señores. Hoy es mayo 9 del 2023. A punto de entrar a el toro. Y el toro es Efraín. Pero además, mis hermanos, como ya vimos, pues Yeshua entró, ¿cierto? Desata el pollino. O sea, nosotros tenemos que ser desatados, mis hermanos.
Y luego es cuando él va a Jerusalén, todo el mundo le hace la ovación y entra a los patios del templo. ¿Y por qué a los patios del templo? Pues porque como ya vimos, mis hermanos, los patios del templo son la corte de los gentiles, los goim, ¿cierto? Son los goim, mis hermanos, ya lo vimos. Y entonces, ¿y quiénes son los goim o los gentiles? ¿Dónde están? Pues son los que tipifican a Efraín, que Efraín es el toro, que también es el mismo asno, asno montés, pero que a la vez también es Efraín es el primogénito. ¿Mm? Y ya vimos pues que el sol nos está manifestando a nosotros, que está en la constelación del Cordero, a punto de entrar a la del Toro. ¿Y cuál era el propósito de aquí que fuera a los patios del templo? Pues para ver a los gentiles, porque pues al día siguiente cuando regresaron de Betania, de descansar, está escrito, mi casa será llamada casa de oración para los goim. ¿Para quién? Para los gentiles, mis hermanos. Entonces hoy es un día muy, muy importante. Como pueden ver, pues todo, absolutamente todo está conectado. Los cielos están manifestando que en un día como hoy, pues fue justamente el día 10 del primer mes. Y hoy efectivamente es el día 10 del primer mes. Dentro de 4 días estaremos celebrando Pesaj. Pesaj, mis hermanos, estaremos celebrando dentro de 4 días. Vamos a entrar y bueno, esperamos que ustedes celebren en sus casas Pesaj. No salgan de sus casas, les estaré mostrando por qué no. Pero bueno, mis hermanos, aquí les dejo toda esta información. Conecten los puntitos, dense en cuenta que el cielo y la tierra lo están confirmando. Hoy es un día muy especial. En un día como hoy, Yeshua entró a Jerusalén montando el pollino. O sea, él iba montando sobre los gentiles, sobre Efraín. Los cielos nos lo están mostrando y lo único que podemos decir hoy es Hoshiana, Hoshiana. Bendito sea el Todopoderoso, que nos ha enviado a nuestro Salvador, a nuestro Cordero de Pesaj. Lo confirma hasta la Iglesia Católica. Entonces, mis hermanos, les dejo con esta información. Recuerden que estamos en tiempos de restauración. Solo hay un camino y ese camino es la verdad. Porque solo la verdad nos hace libres. The only way. Shalom, shalom, mis hermanos.